Hola, hola, mi nombre es María Ángel Sánchez, número 17, sexto C. Pertenezco al técnico de Administración y Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y el día de hoy les estaré hablando de la ciberseguridad. La ciberseguridad es la práctica de proteger computadoras y servidores, dispositivos móviles y sistemas electrónicos, redes y datos de ataques maliciosos. También se conoce como seguridad de la tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica en diferentes contextos, desde la informática empresarial hasta la informática móvil. Entre sus funciones podemos ver que la ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información. Uno de los objetivos es generar confianza entre clientes, proveedores y el mercado en general. Los empresarios y líderes mundiales consideraron a los ataques cibernéticos como uno de los principales riesgos a los que se enfrentan en la actualidad y a la ciberseguridad como un mayor reto. Están identificar, reconocer el texto tanto como externo e interno, proteger la capacidad para limitar y contener la probabilidad e impacto de incidencias de seguridad, detectar descubrimientos tempranos y contextualizados de incidentes de seguridad y responder con atención al daño asociado a un incidente de seguridad y recuperación de datos. Entre los tipos de ciberseguridad existe la seguridad activa y la seguridad pasiva. No solo se entiende para mantener a salvo la vida del conductor de un coche. En informática también se usan esos términos para hablar de cómo proteger los ordenadores. En la seguridad activa podemos ver que se encarga de evitar que los sistemas informáticos sufran de algún daño. Para ello se usan contraseñas para proteger el equipo y los datos que contiene, emplear contraseñas seguras, encriptar los datos importantes y usar un software de seguridad como antivirus, antiespías o cortafuegos. La seguridad pasiva, el objetivo de las técnicas de seguridad pasiva es minimizar los efectos o desastres causados por un incidente, un usuario o un malware a los sistemas informativos. Las prácticas de seguridad pasiva más recomendables son el uso de hardware adecuado frente a accidentes y averías, la realización de copias de seguridad de los datos y el sistema operativo, y la creación de particiones lógicas en el disco duro para poder almacenar archivos y copias. Entre las ventajas y desventajas que podemos ver, las ventajas son uno de los beneficios de la ciberseguridad más importante a acatar sin duda alguna, es que desde que se ha implementado la seguridad informática, es que ha tratado de proteger, controlar y resguardar la privacidad y confidencialidad de toda la información que es transferida y recibida a través de un dispositivo móvil u ordenador. Esta protección incluye también la de los terceros con quienes tienes interacción constante a través de la red. Otra de las ventajas de la ciberseguridad es con el paso del tiempo se ha dado la tarea de establecer e implementar métodos y protocolos de seguridad, los cuales no son más acciones o técnicas mediante programas o aplicaciones de seguridad, como lo puede ser, por ejemplo, cifrado e encriptado de información, autentificación doble para acceso, instalación de cortafuegos, etc. Entre las desventajas que podemos ver, una de las principales es que se ha constatado que por más esfuerzos que se hayan propuesto realizar para mantener a todas las personas a salvo de ciberataques, la realidad es que aún no hay una fórmula que garantice el 100% de protección, por lo que de igual forma en algún momento podemos ser atacados o vulnerados por los delincuentes informáticos. Asimismo, se también ha evaluado que los equipos no sean de última generación. Los avances de materia de ciberseguridad a veces no son pertinentes. Continuamos con la seguridad de información. La seguridad de información es el conjunto de medidas y técnicas que se utilizan para controlar y proteger todos los datos procesados dentro de la organización y garantizar que los datos no salgan del sistema establecido por la organización. Es un elemento clave para las empresas, para que las empresas realicen sus operaciones, porque los datos que procesan son fundamentales para la actividad que desarrollan. La función que podemos ver pueden variar en las características de cada empresa y del sector al que se dedique su actividad económica. Podemos hablar de una serie de objetivos comunes que comparten todas las empresas entre los hábitos de seguridad. Vemos la integridad. Los sistemas que gestionan la información deben garantizar la integridad de la misma, o sea, que la información se muestre tal y como fue recibida. La confidencialidad, que garantiza que solo las personas o entidades autorizadas tendrán acceso a la información y datos recopilados. La disponibilidad,
El aspecto de disponibilidad garantiza que la información será disponible en todo momento para aquella persona o entidad autorizada para su manejo y conocimiento. Entre las ventajas y desventajas que tenemos, entre las ventajas podemos ver asegura la integridad y privacidad de la información de un sistema informático y sus usuarios, medidas de seguridad para evitar daños, capacita a la población general sobre las nuevas tecnologías y amenazas que puedan traer. Y las desventajas, vemos la seguridad absoluta es imposible y la seguridad informática es un conjunto de técnicas encaminadas a obtener altos niveles de seguridad en los sistemas informáticos. Los requisitos para la creación de las contraseñas son cada vez más complejos. La mayoría de los sitios web requieren inicio de sesión y el cambio de contraseña con frecuencia se ha vuelto obligatorio en muchos lugares de trabajo. Entre los tipos podemos ver 4 tipos de seguridad informática y todos deben tomarse en cuenta a la hora de protegernos de amenazas de manera pasiva y activa. La seguridad informática de red, ese tipo de ciberseguridad se refiere a todas aquellas actividades destinadas a la protección y privacidad de los datos que transitan en una red informática y por los dispositivos conectados a ella. La seguridad informática de software, este tipo de ciberseguridad se encarga de mantener los software de las computadoras y dispositivos libres de amenazas y de brechas de seguridad. La seguridad informática de hardware tiene que ver con las medidas de protección aplicadas a las computadoras y demás dispositivos físicos como smartphones, memorias USB, discos duros, etc. La seguridad operativa, por último, este tipo de ciberseguridad involucra todas aquellas prácticas, procesos y decisiones destinadas al manejo de acuerdo a los recursos, información informática. Pasamos al tema de pérdida y recuperación de información o datos. La pérdida de datos es un incidente que ocurre en un sistema de información y que provoca la pérdida o destrucción de la información debido a errores en el proceso de almacenamiento, transmisión y procesamiento. Entre las formas de guardar información podemos ver USB, que es un dispositivo pequeño en los tipos anteriores, también de menor tamaño, por lo más cómodo de llevar a cualquier parte, para llevar consigo algunos documentos necesarios de nuestro tiempo a diario e incluso mejores. Los discos duros, esos tienen una capacidad de almacenamiento impresionante. Si eres un apasionado de la edición de video, definitivamente necesitas tener un disco duro. Un disco duro de red o servidor NAS, estas computadoras son increíbles, los conecta a tu red y accede a ellos como si fueran cualquier tipo de ordenador en tu oficina. Vemos la solución en la nube, escriba Dropbox, Google Drive, Amazon, por supuesto que hay más, pero estos 3 son los de más uso. Cada uno de ellos para una necesidad diferente, deberíamos haberlos inventado antes porque no hay nada más práctico que necesitar un archivo en momentos dados y poder visualizarlo de inmediato. Los factores que ocasionan la pérdida de información de datos y sus niveles de riesgo, entre ellos podemos ver los discos duros dañados, picos de tensión, los discos duros dañados, averías mecánicas. Podemos ver las averías lógicas, esas averías son muy comunes y se pueden producir por errores de usuario, acción de virus, bloqueos del sistema, acciones de sabotaje interno. En algunos casos, cuando por cualquier motivo un equipo no responde y es necesario reiniciarlo, se suele producir una descarga de memoria caché o RAM al disco y si el equipo lleva bloqueado un rato, las cabezas del disco se colocan en la zona del comienzo, realizando una descarga de datos en la zona inadecuada, reescribiendo las tablas de participación y el sector de arranque, siendo luego imposible arrancar un sistema de manera normal. Los métodos para la recuperación de información de datos, podemos ver el sistema de recuperación de lógica difusa, la técnica de ponderación de términos, es más común en los criterios de búsqueda tenga más valor que otros, por tanto, la ponderación pretende darle un valor adecuado a la búsqueda dependiendo de los intereses del usuario. Vemos la técnica clustering, es un modelo probabilístico que permite las frecuencias de los términos de búsqueda de los documentos recuperados. La técnica de retroalimentación por relevancia pretende observar el mayor número de documentos relevantes tras establecer varias estrategias al buscar. La técnica de streaming, morfológicamente las palabras están estructuradas en prefijos, sufijos y raíz. La técnica de streaming lo que pretende es eliminar las posibles confusiones semánticas que se puedan dar en la búsqueda de un concepto, por ello trunca la palabra y busca solo la raíz. Pasamos a ver los backups.
realizar un backup significa crear una copia de seguridad. Una copia de seguridad respaldo, copia de seguridad de reserva. En informática es una copia de datos originales que se realizan con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Su funcionamiento. Las copias de seguridad se hacen de los datos de servidores y de archivos con datos procedentes de sistemas de gestión de contenidos, bases de datos, sistemas de gestión documental, etc. Es decir, se pueden hacer copias de seguridad de cualquier programa que tenga datos de la empresa. Entre su importancia, se puede explicar la importancia de hacer backups en un ejemplo, Pixar y la película Toy Story 2. Se trata de uno de los ejemplos más conocidos acerca de cómo se puede estar muy cerca de un gran desastre debido a un problema de copias de seguridad. En 1998, cuando un empleado desconocido introdujo por error un comando de borrador en la unidad del disco donde se guardaban los archivos de la película, Pixar tenía un sistema de copias de seguridad, pero el sistema también había fallado y no existía ninguna copia de seguridad de la película de los servidores de Pixar. Por suerte, el director técnico de la película había tenido un hijo no hace mucho tiempo y por esa razón trabajaba desde casa. Para ello, cada semana se hacía una copia de la película y se llevaba al ordenador personal. Si esto no hubiese realizado las copias de seguridad, este dinero invertido, todo el material que se había desarrollado y todo el tiempo del trabajo realizado se hubiera ido a la basura. Los backups son vitales en los servidores hosting, ya que la información y datos de los clientes que tienen sus proyectos y sitios web alojados en los servidores pueden verse afectados por alguna avería. Entre las ventajas y desventajas, podemos ver servidores más estables para no perder información, mayor seguridad ante intrusibles y robos de datos, acceso a backups desde cualquier lugar y acceso a información de forma casi instantánea. Entre las desventajas podemos ver la primera migración de discos duros locales de la nube es compleja y requiere de un traslado en soporte físico. La concentración de una empresa de seguridad implica de un estudio minucioso para conocer los acuerdos contractuales en caso de desconexión de los servicios y pérdida de información. Entre las formas y equipos para crear y guardar los backups podemos ver los dispositivos web, pequeños, económicos y convenientes. Están en todos lados y su portabilidad significa que son fáciles de guardar de manera segura. Los discos externos justamente viven fuera de la computadora, lo que significa que puedes conectarlos a otras fuentes. Si se usan para backups, es mejor no usarlos como dispositivos de cabecera para copias diarias. Los Time Machines son usuarios de Mac. Time Machine es una opción que hace backups automáticos a discos externos. Apple vende una copia de su propia marca de Time Capsules inalámbricos que pueden usar cualquier otro. NAS o Network Attached Storage. Las organizaciones tienen que hacer sus backups de sus archivos en red, en las que se comparten la capacidad de almacenamiento de un servidor, pero con más y más hogares teniendo múltiples computadoras, la idea tiene cierto atractivo en niveles hogareños. Podemos ver el almacenamiento por nube. Si bien en la opción anterior es esencial tu propio servidor en la nube, hay muchas otras opciones de tercera parte gratuitas de pago o gratuitas con pagos extra, como iCloud, Dropbox, Google Drive o OneDrive. Imprimir, a primera vista se puede sonar chistoso a pesar de ser considerablemente menos avanzada técnicamente. Las impresoras te ofrecen una copia dura de los documentos más importantes, la cual sobrevivirá a cortes de suministro eléctrico y será fácil de guardar. Pasamos al tema de qué es la prevención y mitigación de riesgos. La prevención de riesgos es la evaluación de distintos peligros que afectan a nivel informático y que pueden producir situaciones de amenaza al negocio como robos o instrucciones que comprometan los datos y ataques externos. La mitigación de riesgo es el proceso de desarrollar de opciones y acciones que al ser implementadas mejoren las oportunidades y reducirán el impacto negativo o la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular. ¿Cómo funcionan? El análisis y gestión de los riesgos previene las empresas de ese tipo de situaciones negativas para su actividad y recoge una serie de factores fundamentales para su consecución, como son identificación de activos, riesgos y amenazas, detectar
vulnerabilidades, medidas de prevención y control. Dentro de este tipo de medidas podemos destacar instalación de software de seguridad y cortafuegos, implementación de sistemas de seguridad en la nube autorizados, añadir protocolos de seguridad para reforzar la seguridad de las contraseñas, etc. La importancia: las empresas que realicen un análisis de sus riesgos informáticos dispondrán de una visión precisa de los activos relacionados con la información de empresa. Conocerán un riesgo a lo que se expone la empresa, pudiendo priorizar aquello que tenga mayor probabilidad de producirse. Este fue el tema de la ciberseguridad. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.